La luz dorada del sol se derrama sobre los muros de piedra caliza del magnífico templo de Salomón en Jerusalén. El denso humo de incienso se enrosca hacia el techo, ocultando el aroma a sudor y trabajo arduo. Salomón se sienta en su trono, con el rostro marcado por el cansancio de un largo reinado. Fuera de las puertas, los trabajadores arrastran vigas de cedro masivas bajo el sol abrasador del desierto. Sus espaldas están marcadas, sus ojos hundidos por el agotamiento y un resentimiento profundamente arraigado. Un recaudador de impuestos cuenta monedas de plata con una precisión fría y rítmica. Cerca, un grupo de ancianos de las tribus del norte observa el recuento con los puños cerrados. Los susurros se propagan por el mercado como el viento a través del trigo seco y quebradizo. El aire es denso, cargado con la presión sofocante de un cambio inminente. Jeroboam permanece en las sombras de una columna de piedra, observando a la guardia real. Su capa está desgastada, pero su mirada es aguda y calculada. Él llama la atención de un anciano de Efraín. Un asentimiento sutil pasa entre ellos, un pacto silencioso de rebelión en ciernes. Las enormes puertas del templo se cierran con un chirrido, aislando al rey de su pueblo. En el interior, Salomón recorre los intrincados grabados de su cetro de oro. Él sabe que los cimientos de su reino están empezando a agrietarse. El peso de su legado se siente como una montaña presionando contra su pecho. En los callejones oscuros, los hombres se apiñan alrededor de lámparas de aceite parpadeantes. Hablan de los impuestos aplastantes que despojan a sus familias de grano. Hablan del trabajo forzado que les roba a sus hijos de los campos. La unidad de las 12 tribus se está deshilachando en los bordes. Jeroboam entra al centro del círculo. Su voz es un zumbido bajo y constante. Él habla de libertad y de la promesa de un yugo nuevo y más ligero. Los ancianos escuchan, con sus rostros iluminados por las llamas danzantes. La esperanza parpadea en sus ojos, atemperada por el miedo a las represalias reales. Salomón camina por el balcón, contemplando la extensa y dividida ciudad. Él ve el humo de las hogueras de cocina y las multitudes distantes e inquietas. Él percibe el cambio en el viento, una tormenta que se avecina en el horizonte. Sus asesores rondan en el fondo, sus rostros son máscaras de cumplimiento nervioso. Ofrecen lugares comunes, pero el rey solo escucha el silencio de la disidencia. Un mensajero llega, inclinándose profundamente con un pergamino sellado en cera roja. Salomón rompe el sello, sus manos tiemblan ligeramente mientras lee. Las tribus del norte exigen una audiencia, una última súplica de ayuda. Él arroja el pergamino a un lado, con la mandíbula apretada en un desafío obstinado y férreo. Él no cederá ante las demandas de la gente común. Los guardias del palacio afilan sus lanzas. El sonido resuena por todo el patio. Jeroboam prepara a sus hombres, reuniendo suministros en la oscuridad de la noche. Ellos afilan hojas oxidadas y reparan armaduras de cuero desgarradas. La brecha entre el norte y el sur se hace más grande a cada hora. La voluntad de hierro de Salomón es lo único que mantiene unida a la nación fracturada. Pero incluso el hierro sucumbe finalmente al óxido implacable del tiempo. Las campanas del templo suenan, un sonido lúgubre que resuena a través de las colinas. Es una sentencia de muerte para la paz que alguna vez definió a Israel. Los ancianos recogen sus pertenencias, preparándose para abandonar la capital para siempre. Jeroboam se encuentra en la puerta de la ciudad, mirando hacia atrás una última vez. La ciudad dorada brilla en el crepúsculo, hermosa pero intrínsecamente rota. Él le da la espalda al trono, caminando hacia el horizonte norte. El camino por delante es incierto, lleno de la promesa de una guerra civil. Salomón observa desde su ventana alta una figura solitaria en la oscuridad. La corona descansa sobre su cabeza, cargada con el peso de la historia. El reino se encuentra al borde del abismo, esperando el empujón final e inevitable. Las sombras se alargan a través del desierto, tragándose la belleza del paisaje. Los susurros de rebelión se convierten en un rugido de ira colectiva. Las 12 tribus ya no son una, sino una casa dividida. El legado de Salomón se está desmoronando en polvo y promesas rotas. Cada piedra en el templo parece gemir bajo la presión interna. La transición de poder se avecina, una nube oscura sobre la nación. Ningún rey puede gobernar a un pueblo que ya ha abandonado su corazón. El escenario está preparado para la fractura que perseguirá a generaciones. El sol se pone sobre el reino unificado de Israel para no volver a salir jamás. La pira funeraria de Salomón brilla, proyectando largas sombras sobre la ciudad de Jerusalén que está de luto. Roboam se encuentra sobre el estrado dorado, con su corona pesada y fría sobre la frente. Los ancianos del norte se acercan al trono, con sus rostros marcados por años de trabajos forzados. Jeroboam observa desde atrás, con sus ojos agudos y calculadores bajo la luz tenue.
Un anciano da un paso al frente, inclinándose profundamente ante el joven rey. Él habla de los impuestos agobiantes y del agotamiento de las tribus del norte. Roboam escucha, con la mandíbula tensa y los dedos aferrados a los reposabrazos del trono. Él despide a los ancianos, prometiendo una respuesta en un plazo de 3 días. El rey consulta a los antiguos consejeros de su padre, quienes le aconsejan clemencia y cargas más ligeras. Él ignora su sabiduría, recurriendo en su lugar a sus arrogantes y jóvenes compañeros. Susurran sobre poder, dominio y la necesidad de una autoridad real absoluta. Roboam sonríe, convencido de que el miedo es la única manera de mantener el reino. Pasan 3 días y los ancianos regresan al patio del palacio. Rehoboam emerge, con su expresión endurecida por su nueva y equivocada determinación. Él declara que su dedo meñique es más grueso que toda la cintura de su padre. La multitud jadea mientras él los amenaza con escorpiones en lugar de látigos. Un pesado silencio cae sobre la asamblea, cargado de traición e incredulidad. Jeroboam da un paso hacia el centro, su voz resonando por todo el patio. Él pide a las tribus que regresen a sus tiendas y a sus propias tierras. Los líderes del norte le dan la espalda a la casa de David. Los guardias de Roboam buscan sus lanzas, pero el rey duda. La fractura es inmediata, un desgarro físico del alma de la nación. 10 tribus se alejan de Jerusalén, con sus estandartes alzados en señal de desafío. Solo quedan Judá y Benjamín, acurrucados a la sombra del templo. Roboam observa desde las murallas, con el rostro pálido ante una repentina y naciente comprensión. La unidad de Israel se disuelve como el humo en un fuerte viento del norte. Jeroboam guía a su pueblo hacia las colinas, proclamando un nuevo camino soberano. Las fronteras no se trazan con tinta, sino con la amargura de los hermanos. En el norte, la gente celebra su recién descubierta y frágil independencia. En el sur, las campanas del templo tañen un ritmo lúgubre y solitario. El panorama geopolítico cambia, dejando la tierra vulnerable a ojos extranjeros. Espías de imperios vecinos vigilan la frontera, percibiendo la decadencia interna. Roboam intenta reunir un ejército, pero su fuerza se reduce a la mitad. Comienza el ciclo de rivalidad política, envenenando los pozos de la herencia. La decadencia espiritual se extiende a medida que el norte construye altares lejos de Jerusalén. El legado de la división resuena a través de los valles del Jordán. Las generaciones crecerán conociendo solo la división de sus ancestros. Las defensas se debilitan mientras los dos reinos discuten por quejas locales insignificantes. La arrogancia de un gobernante ha desmantelado los cimientos de una nación. La corona de Israel yace destrozada, sus piezas esparcidas en el polvo. Jeroboam se sienta en un trono improvisado, su poder construido sobre el resentimiento. Roboam se aferra a los restos de la gloria de su padre, ahora vacíos. La gente sufre, atrapada entre 2 amos y 2 lealtades divididas. El otrora poderoso reino es ahora una casa dividida contra sí misma. Ejércitos extranjeros se reúnen en el horizonte, esperando el inevitable colapso. La historia de las tribus cambia para siempre debido a este único día. Un cisma permanente acecha la tierra, una cicatriz que nunca sanará. El sol se pone sobre un Israel dividido, proyectando sombras largas y oscuras hacia adelante. La herencia de las tribus es ahora un legado de tristeza. La historia de la corona destrozada termina en silencio e incertidumbre. El polvo se asienta sobre los caminos abandonados por donde las tribus viajaban juntas alguna vez. Roboam camina de un lado a otro en sus aposentos, atormentado por los ecos de sus propias palabras insensatas. Jeroboam observa su nuevo dominio, sintiendo el peso de un trono construido sobre la rebelión. El mercado en Jerusalén se vuelve silencioso, comerciando solo con susurros de una guerra inminente. Los agricultores del norte miran hacia las colinas del sur con creciente sospecha y miedo. Los vasos de oro del templo pierden su brillo en la luz tenue y dividida. Las antiguas alianzas se desmoronan a medida que las tribus se alinean con nuevos amos rivales. El mapa de la tierra es redibujado con sangre y rencores amargos y largamente guardados. Un reino una vez unido por la fe ahora está dividido por el orgullo y la insensatez humana. La noche cae por completo, sellando el destino de una nación quebrada por su propio rey.